Noches, hermanos, ¿cómo están? Buenas noches, hermano. Buenas Buenas noches. noches. Adiós, bien, hermanos. Buenas noches. Bueno, vamos a comenzar. Son 8:39 ya. Vamos a comenzar. Permítame, por acá empiezo a compartir la pantalla. Bueno, déjenme estar por acá primero. Habíamos dicho la semana pasada de los frutos del Espíritu, que habían unos que se dividían para que nos ayudan en la relación con Dios, otros que nos ayudan a la relación con nosotros mismos y otros que nos ayudan a la relación con el prójimo. Hoy vamos a iniciar con los que nos ayudan a tener una mejor relación con nosotros mismos. El fruto del Espíritu que nos ayuda a tener mejor relación con nosotros mismos. Ahora sí. ¿Cuáles son estos? Continencia, castidad, paciencia. Hermano Daniel, por favor, me ayudas ayudándome a silenciar los micrófonos. Eso estoy tratando. Sí, por favor. Lo que pasa es que se Bueno. mueve cuando abres la pantalla, se nos cierra la lista de participantes, hay que buscar volverla a abrir. Ok, entonces, ¿cuáles son los 4 que nos ayudan en la relación con nosotros mismos? La continencia, la castidad, la paciencia y la paz. ¿Y por qué nos ayudan en esta relación? Vamos a ver por qué es que nos ayudan con esta relación. Nos permiten tener dominio y control sobre nuestro ser, sobre nuestra mente y sobre nuestro cuerpo. Entonces, dicen los que saben de psicología que lograr un equilibrio entre mente y cuerpo es, por así decirlo, el ideal. ¿En qué sentido es el ideal? Que cuando las personas estamos balanceadas, mente y cuerpo, vamos a vivir mucho más tranquilas y nos ahorraríamos un sinnúmero de dolencias, por así llamarlas, por llamarlas de alguna manera, ¿cierto? Estas virtudes, pues aparte del fruto del Espíritu, buscan eso, que nosotros tengamos un dominio sobre nuestros cuerpos. Entonces vamos a empezar a mirar una por una qué es lo que hace cada una de estas virtudes. ¿De acuerdo? Continencia. La continencia es la moderación en la satisfacción del deseo. ¿Qué entendemos por esa definición? Moderación en la satisfacción del deseo. No todos al tiempo, porque no me toca empezar a preguntar. O sea, por ejemplo, digamos, si es de hambre, que no sea gula, que no se vaya a la exageración de comer por comer, exageradamente. Pensaría yo que eso podría ser, que continencia es decir, bueno, yo verdaderamente para mi cuerpo necesito esto y no tengo que exagerar. Pero somos muy exagerados, sobre todo en este país, aquí en Estados Unidos, por la cantidad de personas obesas que hay, ¿no? Ok, la continencia, pues sí, tiene mucho que ver con lo que está diciendo Daniel. Todos los seres humanos tenemos unas necesidades, pero esas necesidades muchas veces nosotros las llevamos a deseos, ¿sí? Una cosa es la necesidad física y otra cosa es el deseo, que es más mental. En el ejemplo, siguiendo la línea del ejemplo de Daniel, por ejemplo, ¿es una necesidad física alimentarnos? Sí. ¿Sí? ¿Y el deseo de comer es una necesidad? Depende de lo que quiera comer. Pero ya ese es el deseo. ya ese es el deseo. Ok, no vamos a hablar de platos ni de preparaciones, pero simplemente cuando nuestra mente controla todo. Y cuando yo me mantengo con qué hambre, tengo hambre, pues voy a tener ese deseo, voy a mantener ese deseo de estar comiendo. Y eso nos puede llevar, sí, como dijo el hermano Daniel, a pecados como la gula, nos va a llevar a tener problemas de salud también, ¿cierto? Y entonces la continencia va enfocada a poder moderar nuestros deseos. No es malo, no estoy diciendo que sea malo tener deseos.
No todos los deseos son pecaminosos, no todos los deseos son malos. Nosotros necesitamos que moderar nuestros deseos. Vuelvo y les digo, la necesidad de alimentarnos, eso es una necesidad física. Pero cuando yo me dejo dominar por el deseo de comer, ya caigo en glotonería y en gula. Entonces, mire que ya ahí estoy llevando mi deseo ¿a qué? A que me domine, y estoy teniendo problemas espirituales, pero también estoy teniendo problemas físicos. ¿Por qué? Porque la obesidad es un problema físico, ¿o no? Sí. Sí. De hecho, pues, dependiendo del grado de obesidad, pues ya se cataloga como enfermedad. Y te puede Y esa acarrear otras enfermedad, cosas como diabetes, etcétera, etcétera. eso trae, la obesidad en sí trae muchas cosas. Ahora, listo, hermano. Ah, pero eso es con el deseo de comer. ¿Qué otro deseo podemos tener? El sexual. Los deseos sexuales también. ¿Y qué otro deseo podríamos tener? Tomar lo ajeno, ¿Cómo, Saúl? tomar lo ajeno, lo que no le pertenece a uno. Tomar lo ajeno. ¿Sí? ¿Qué más? Los deseos de los placeres del mundo. Oiga, pero ustedes son muy pecaminosos, no tienen deseos sino de hacer cosas malas, ¿no? Qué cosita. No les da deseos de hacer nada bueno. Claro, tenemos el deseo de estar aquí todos los días a las 8:30, ¿ves? Ok. Pero, a ver, ¿qué otro? Mire, hermanos, hay cosas que son buenas. Bueno, no las voy a colocar en el adjetivo de bueno o malo. Simplemente son cosas que no necesariamente son pecado, pero que si yo me dejo llevar por ese deseo, puedo terminar pecando. ¿Qué piensan ustedes de eso que acabo de decir? Uh-huh. ¿Cuál es el mayor pecado de los predicadores? Llegar tarde a la iglesia. ¿Cómo? Es el del colmo, ¿Cómo dijo Saúl? ¿Qué dijo Saúl? que llegar tarde a la iglesia. Predicar y no aplicar. Predicar y no aplicar, eso está ahí. Pero saben, hay una cosa, hermanos, que ocurre y ha ocurrido, y espero no siga ocurriendo por años en las congregaciones dentro de la cristiandad. Y es que el predicador tiene tanto esmero por la iglesia, por la obra, por el evangelismo, y descuida a su familia. Suele pasar, ¿no? Sí. Sí, Y entonces, ¿ahí qué pasa? pues no está aplicando lo que enseña. A ver, puede que sí esté aplicando lo que enseña Beatriz. Pues, ¿cómo lo va a Mientras no aplicar? esté enseñando hogar cristiano, puede estar aplicando todo lo que está enseñando. Entonces, lo estoy llevando a ese extremo, ¿es por qué? Porque, como ustedes mismos lo pudieron ver, si escucharon las intervenciones de muchos, cuando hablamos de los deseos, siempre nos enfocamos en los deseos pecaminosos. Pero miren que hay otras cosas que se nos convierte también en deseos, se nos convierte en obsesión, que no necesariamente son malas, que no son malas en sí mismas, pero al yo dejar que eso se convierta en un deseo, pues va a desencadenar ¿en qué? En una actitud pecaminosa. Entonces, por eso es tan importante que nosotros mantengamos, avivemos y apliquemos la continencia, la moderación de la satisfacción de un deseo. Nuestros deseos tenemos que llevarlos con moderación, ¿qué es lo que el Señor quiere? El Señor quiere que nada nos domine. Con esta característica podemos combatir obras de la carne, muchas obras de la carne como las que ustedes ya mencionaron, pero estas dos estaban en la lista de Gálatas 5, que dice que entre las obras de la carne estaban ¿qué? Las orgías, las borracheras. Entonces, cuando nosotros tenemos continencia, cuando nosotros apaciguamos nuestros deseos
controlamos nuestros deseos, pues vamos a evitar todo tipo de excesos. Las orgías, las borracheras son excesos. Hay que evitar todo ese tipo de excesos. ¿Listo? Entonces aquí tenemos la primera de por qué tenemos que dejar, por qué tenemos que dar ese fruto del Espíritu Santo de la continencia, porque nosotros, el Señor no quiere que nosotros nos dejemos dominar por ningún deseo. Castidad, renunciar a todo placer sexual, es la definición de castidad que da el diccionario, que da Wikipedia, renunciar a todo placer sexual. ¿Qué piensan ustedes de eso? Eso aplica solamente a los que tienen ese don, porque no es para todos. Y no es exigido que los pastores tengan que aplicar eso. Por el contrario, el pastor general, o sea, se solicita que el pastor esté casado, que tenga una buena familia, etcétera, etcétera. Ajá. Ok, hermanos, la castidad es bien, pero bien importante en la vida del ser humano y en la vida del cristiano. ¿Por qué razón? Aquí no se trata de más lo que está haciendo, la alusión a lo que está haciendo Daniel, más que la castidad, sería el celibato. Ok, cierto. ¿Sí? Celibato es el que decide no tocar a una persona del sexo opuesto, el de nunca tener relaciones sexuales. La castidad va más allá. La castidad tiene que ver más con la pureza. Con la pureza en todo el sentido. Y abarca la pureza sexual. Nosotros tenemos que ser castos. Pero ¿por qué nosotros tendríamos que ser castos? ¿Cuál es la razón de ser castos? No, pero porque es un pecado interno, es un pecado que nos afecta internamente. ¿Cómo nos afecta internamente? Pero también es un mandamiento de Dios. Eso es un mandamiento. Daniel, pero explícanos eso, de cómo así que nos afecta internamente. Yo verdaderamente no lo entiendo. Pero lo dice ahí. Ahí sí les soy completamente honesto porque no tengo por qué estar inventando lo que no sé. Néstor. Siempre me he hecho esa pregunta y todavía no la he captado completamente. Ok, hermana Fernandina. Pero me imagino que cuando tienes la unión de uno con su esposa, nosotros dos nos hacemos uno. Entonces por ahí. Pero en la Biblia hay uniones sexuales que no son uno. ¿Hay unos qué, perdón? Hay uniones sexuales en la Biblia en las que no son una sola carne. No entendí ¿qué dijiste, perdón, otra vez? Que en la Biblia no todas las uniones sexuales hacen una sola carne. Hay uniones sexuales en la Biblia que dice que no son una sola carne. No, estamos hablando del matrimonio. Yo estoy hablando del matrimonio. Ajá. Matrimonio. Okay. O sea, solo el matrimonio. Okay. Entonces, a partir de allí, cualquier relación que tú tengas es una impureza. Pero ¿cómo te afecta eso internamente? No, yo todavía no lo capto, excepto que tengas una enfermedad de transmisión sexual o alguna cosa. Sí. Ok, hermana Fernandina. Sí, aportar un poquito. No puede que, pues, me reprende si no es así, prácticamente, y me disculpan si no es así. Es porque si hay un acto sexual fuera del matrimonio, está pecando dentro de su cuerpo, porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y si esto se hace, está destruyendo el templo del Espíritu Santo. ¿Entiendes? Pero si no, hermano, ¿usted iba a participar o me iba a acabar la clase? Mentiras, Berna, que así es. Es así, Berna. Muy bien, es así. Estás en lo correcto. Entonces, miren, la importancia de la castidad. Dios nos manda a nosotros, Adriana lo dijo, es un mandamiento de Dios. Pero Dios no lo deja solamente en la castidad, sino en la pureza. ¿Por qué razón? Hay personas que en nuestros días, digámoslo así, son muy farisaicas, tienen actitudes muy fariseas. ¿Por qué razón?
Ah, es que el problema está en tener la relación sexual. Mientras yo no tenga relación, o sea, mientras yo no tenga el contacto físico, no hay nada. No. No, 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 no. Desde que piensas, ya estás adulterando. Por eso Jesús lo lleva más allá. Y Jesús lo lleva a la pureza. La castidad de nosotros tiene que reflejarse en la pureza. Porque de hecho, todo sale de acá. Todo sale de lo que nosotros tenemos en nuestra mente. ¿En qué estás pensando? Por eso Pablo dice, por lo demás, hermanos, piensen en lo que es bueno, en lo que es verdadero, en lo que es de buen nombre, en lo que tiene virtud. Porque si nosotros estamos, y ojo, y miren lo delicado y lo importante que es, hermanos, que nosotros mantengamos unos filtros para la pureza mental. Díganme ustedes ¿qué escuchamos nosotros todo el tiempo? En la música, en la calle. ¿Qué se escucha? Todo relacionado con el sexo. Sí. ¿Cierto? Puro Ajá, perreo. sí. Sí, desde Entonces, las propagandas de cerveza y todo. todo. Entonces, si nosotros no tenemos un filtro a eso, ¿sí? ¿Qué vamos a tener nosotros en nuestra cabeza? ¿Con qué nos estamos alimentando? ¿Con qué estamos alimentando nosotros nuestra cabeza? Hey, no le pegues así, Elizabeth. Te vi. Yo defiendo los calvitos. Entonces, ¿qué vamos a tener nosotros en la cabeza si nosotros no tenemos un filtro para ello? Y nosotros no podemos llegar. Ah, no, pero es que, hermano, fácil. No hubo contacto físico. No hubo contacto físico, entonces no pasó absolutamente nada. Ojo que sí puede pasar. Pero entonces vamos a mirar por qué nosotros necesitamos ejercitar esto de la castidad. Acá combatimos adulterio, fornicación y laxivia. Estas palabras tienen la misma raíz en el griego original. La palabra es porneia. Porneia. Cuando yo les menciono esa palabra porneia, ¿eso le suena también a qué? ¿A qué le suena? La pornografía. Pornografía. Mire que hay palabras que aún en la traducción guardan su raíz. ¿Qué es porneia? Porneia no es solamente fornicación. Porneia es todo tipo de impureza sexual. Y la palabra castellana, que le dijo Beatriz, pornografía, guarda la misma raíz griega. ¿Y qué significa? Una impureza sexual gráfica. Eso es la pornografía. ¿Sí? Entonces, miren, hermanos, lo importante de que nosotros hagamos esto, de que nosotros busquemos y mantengamos la castidad para alejarnos de la porneia. ¿Y por qué nos tenemos que alejar de la porneia? La porneia es el único pecado que tiene doble impacto, pues pecamos contra Dios y pecamos contra nuestro propio cuerpo. Según lo leemos en 1 Corintios 6:18 y según lo que pues, la hermana Fernandina también nos había ampliado un poquitico, es eso, nosotros somos cuerpo del Espíritu Santo. Ok, entonces no es nuestro cuerpo físico, sino nuestro cuerpo espiritual, digamos. No, ¿A eso es lo que se refiere? no, nuestro cuerpo. El único pecado que nosotros cometemos, donde afectamos directamente nuestro cuerpo, es con la porneia, es con la fornicación. Y nos afectamos de 1000 maneras. La manera menos, es que no sé, van a redundar, la menos peor. Sí. La más sencilla es a la que todo el mundo le tiene miedo. A contraer una ETS, una enfermedad de transmisión sexual. Esa es a la que la gran mayoría de las personas le tienen miedo. Pero las personas que viven en un desenfreno sexual viven en una decadencia emocional.
Increíble. Mire, realmente porque a la Organización Mundial de la Salud, pues ellos van más enfocados en otra cosa y a veces hablar de castidad es hablar de religión. Y ustedes saben que en muchas partes está prohibido hablar de religión, ¿no? Pero hay un número bien significativo, una estadística bien significativa de personas que llevaron a tal extremo su libertinaje sexual, que ya llegan a un momento de tal hastío, de sentirse tan vacíos, tan nada, que terminan pegándose un tiro o colgándose de un puente. ¿Por qué razón? Porque es que esto nos afecta o sea, la fornicación nos afecta en todos los aspectos. Nos afecta espiritualmente porque estamos pecando contra Dios. Y nos afecta emocionalmente. Y nuestro cuerpo también tiene emociones. Y cuando nos afecta emocionalmente, también nos va a afectar físicamente. Entonces, mire todo lo que abarca. ¿Por qué es necesario nosotros vivir en castidad? No es vivir... hágalo, de los 5. Si usted no quiere vivir en castidad, por obedecer a Dios, si usted no quiere vivir en castidad por obedecer a Dios, vive en castidad por amor propio. Respétese a sí mismo. Es una cuestión de respeto. Entonces, este fruto, la castidad, la pureza, yo creo que más que llamarlo castidad, lo llamemos pureza. ¿Por qué razón? Porque vuelvo y les digo, todo sale de acá. Si su mente es mala, todo lo que usted va a ver es malo. Si su mente es perversa, todo lo que usted va a ver es perverso. Cuando en su mente usted la alimenta solamente con mensajes con relación al sexo, usted todo lo va a ver con relación a ¿qué? Al sexo. Entonces, Pablo, sí, a la lujuria dijo mi hijo. Pablo dice en Filipenses 3:8 que más bien nosotros pensemos en lo bueno, en lo verdadero, en lo justo, en lo amable, en lo que hay virtud, en lo que es de buen nombre. Eso es la forma en que nosotros vamos a empezar. Quiero hacer un paréntesis acá, hermanos, porque lo que voy a decir lo debía haber dicho al comienzo. Recuerden que no es que Daniel tiene un fruto del Espíritu y yo tengo otros. Que es que, que es que yo caigo en este pecado porque es que yo no tengo ese fruto del Espíritu. No. El Espíritu Santo nos fue dado como don y en todos produce lo mismo. Es un molde. Porque es que no, aquí no hay cosas especiales. No se estudia para para aprender y tener los dones del Espíritu Santo. Se obedece el Evangelio, se nos regala el Espíritu Santo y Él empieza a trabajar en nosotros todas estas áreas. Solamente que nosotros necesitamos dejarlo trabajar. ¿De acuerdo? Hay algo por acá en el chat. La hermana Rosa dice que el eunuco es un ejemplo en la Biblia, sí, pero hay que tener en cuenta, hermana Rosa, que en el primer siglo, o en ese tiempo, y en tiempos del Antiguo Testamento, habían eunucos por vocación. Y otros por obligación. Y habían eunucos a los que los volvían eunucos. No tenían mucha opción, ¿sí? Entonces, pero sí hay ejemplos de eso. Vamos a mirar cuál otro. Entonces ya hemos visto dos. La continencia, la castidad. Paciencia. La paciencia. Capacidad de sufrir y tolerar desgracias y adversidades o cosas molestas u ofensivas con fortaleza, sin quejarse ni rebelarse. Capacidad de realizar una actividad larga, pesada o que requiere de mucha precisión. Miren la definición de paciencia. Y el Espíritu Santo tiene que proveer en mí, proveer en usted paciencia. ¿Y por qué necesitamos la paciencia? Porque esto no es una carrera de velocidad, esto es una carrera de fondo. ¿Entienden los términos que acabo de utilizar? Velocidad, fondo.
Esto es sí, esto es no. ¿Los entienden o no los entienden? Lo sé a fondo. A fondo. ¿Sí los entienden? Yo no. Adriana, ay, Adriana, ¿sabe que la sal? Pues yo no, porque ya le decía, bueno, Adriana, no es un ejemplo. O sea, la salvó Justo- que abrió el micrófono. Justo la ibas a escoger a ella y todos los Ya, demás ahí, estábamos. o sea, yo estaba mirando aquí yo. Que no nos toque, que no nos toque. Realmente ¿Y estaba por qué mirando me mi querías pantalla, corchar a estaba. mí? ¿Por qué me querías corchar a mí? No, o sea, estaba mirando mi pantalla y yo. Le voy a preguntar a Dino, le preguntó a Adriana, y Adriana en ese momentico, yo no. Agarró la campana. Estamos conectados, estamos Total. conectados. Ok, aparte de Adriana, ¿alguien más no sabe la diferencia entre una carrera de velocidad y una carrera de fondo? Mi mamá tampoco sabe. Diana tampoco. Ok. Saúl, ¿qué vas a decir? Saúl levantó la mano, no sé qué significa la mano levantada. Que tampoco sé. Ah, que tampoco sabe. Ok. ¿Con qué se come? Yo tampoco sabía, pero ya me dijeron. Ah, tramposo. Bueno, ¿qué es una carrera de velocidad? Una carrera de velocidad son 100 metros planos, donde Usain Bolt lo hace en algo más de, entre 8 y medio, 10 segundos. Eso es una carrera de velocidad. ¿Se necesita buena preparación? Sí. Se necesita buen pique, se necesita buena potencia, pero no se necesita resistencia. ¿Por qué no se necesita resistencia? Es una carrera que dura 10 segundos. Una carrera de fondo es aquella de 5.000 metros o más. ¿Por qué? Porque en una maratón de 5K, de 10K o una maratón completa que son 21 kilómetros, uno no sale a 1.000. ¿Por qué razón? Si usted sale muy rápido, hace los primeros 100, hace los primeros 200, hace los primeros 300 y hasta ahí. Imagínese una carrera de 21.000 kilómetros y usted se tostó a los 300. Todavía no le hacían falta sino 20.700. Eso es una carrera de fondo. Son las carreras donde tengo que, en vez de tener tanta velocidad, necesito tener más resistencia. Necesito aguantar más, soportar más. ¿Sí? Entonces, ¿por qué necesitamos esa virtud de la paciencia? ¿Hace cuánto estamos esperando la segunda venida? 2000 años casi. Daniel, usted tiene 50 años. ¿Cómo así que hace 2000 años está esperando la venida del Señor? ¿Sí ve? Porque él me conoce. Él me conoce, es más, es mucho más porque él me conoce desde mucho antes. No. Ya. ¿Hace cuánto estamos esperando nosotros la venida del Señor? Desde que lo conozco. Desde que lo conocemos, ¿cierto? Pero es muy válido lo que dice Daniel, porque cuando yo veo las palabras, veo las páginas de la Biblia, pues sí. A ver, hermanos, una preguntita fácil. ¿En qué año se escribieron las cartas a Tesalonicenses? En el 65. Muy bien, Elisa, entre el 65 y el 67. Y en ese tiempo ya se hablaba de la segunda venida. Se esperaba con ansias. O sea, ellos pensaban que era en ese momento. Pues Pablo se contaba ahí que iba a estar vivo cuando abrieran los cielos, ¿no? Pedro también nos lo enseña. Es más, Pedro le escribe, mire lo lindo, Pedro le escribe a la iglesia y le dice, el Señor no retarda su promesa. Según algunos la tienen por tardanza. ¿Qué pensaría esa gente si todavía estuviera viva hoy? Si del 33 al 65, 60 más o menos que escribió Pedro, Pedro le está diciendo el Señor no retarda su promesa. Y mire todo el tiempo que ha pasado. Pero hermanos, yo no sé cuándo va a venir el Señor. Lo que sí sé, de lo que sí tengo seguro es que pues para nosotros puede ser mucho más rápido, va a ser mucho más rápido que lo que fue para ellos, ¿cierto? Sin embargo, como quisiéramos, muchos de nosotros quisiéramos
correr esos 100 metros, correr esos 400 metros planos, que amanezca y que se abran los cielos. ¿Sí? Amén. Amén. Pero como no sabemos eso, ¿qué nos toca? La de fondo. Tener resistencia. Espera. Esto es una carrera de fondo. Entonces esto no es de me bauticé y salí corriendo, o sea, sí, chévere. Pero esto es un proceso. La vida cristiana es esto. ¿Y por qué tengo que tener paciencia? Porque a veces no me aguanto ni yo mismo. En serio, yo sé, o sea, yo reconozco que yo a veces no me aguanto ni yo mismo. Y ustedes me tienen que soportar. Y a cada uno de nosotros nos toca soportar al hermano. Y ahí nosotros decimos, pero Dios mío, bendito este man todavía con lo mismo. Sí, todavía con lo mismo. Pues, ¿qué hacemos? ¿Qué podemos hacer? Ayudarle. Eso es lo único que podemos hacer. Y eso se llama paciencia. No, hermano, yo eso ya no me lo voy a aguantar más. No. Es que vas a renunciar al cielo porque otro va en su carrera de fondo y vos querés ir en una carrera de velocidad. Va a renunciar al cielo por eso. Más charros. Entonces, ojo, por eso necesitamos la paciencia. Sí, porque Néstor, Dios dice en su palabra que un día para él pueden ser 1000 años. Entonces... Uy, no me digas eso, que ya me hiciste sentir muy viejo. No, vete serio. 1000 años, no, ya tengo muchos milenios. No, pero sí, es real. Para el Señor un día es como 1000 años. Un día, imagínense, no, ni quiero un año. Entonces, la importancia de que nosotros tengamos paciencia, de que cultivemos la paciencia. Y miren, la obra de la carne que más combatimos aquí son los celos. Cuando nos dejamos dominar por los celos, en ese momento perdemos toda la capacidad para perseverar. Leí. ¿Esos celos quiere decir envidia también? Sí. Leí en estos días, leí una fábula, la fábula del caballo y el potrillo. Es la historia de un caballo, de un granjero que tenía un gran semental. Y bueno, el caballo ganó muchos premios y todo, pero ya cuando fue envejeciendo, lo pusieron ya más como a hacer trabajos domésticos, a hacer trabajos de carga. Y fue envejeciendo más y ya casi no podía moverse ni nada. Y su dueño lo quería mucho, pues había sido un gran caballo. Y el dueño dijo, no, voy a traer un potro nuevo. Y llevó un potrillo. Y cuando llegaron con el potrillo, el caballo vio que le organizaron la pesebrera al lado de él y que le pusieron muchas cosas. Y el caballo empezó, como así. De esta forma me paga mi amo tantos años, tantos premios, de la forma en que yo le he servido. Y así simple me va a reemplazar. No, yo me tengo que crear, tengo que pensar en algo para que eso no ocurra. Entonces, era un potrillo, y el potrillo salía a correr por los prados y todo eso, y el caballo veía que siempre le llevaban la comida. Entonces el caballo pensó, si yo me como la comida del potrillo, el potrillo va a tener que salir a la calle, se va a tener que ir fuera de la finca a buscar su comida. Y seguramente se va a perder y nunca va a volver. Voy a empezar a hacer eso. Efectivamente, al otro día llegaron, el caballo se comió su ración, pero fue y se comió la del potrillo mientras el potrillo estaba en el prado. El potrillo llegó y se la comía. No, es que no trajeron comida. ¿Cómo así? Y al otro día, Entonces el caballo llega y le dice, lo que pasa es que cuando yo tenía su edad, a mí me tocaba salir y yo iba a buscar mi propia comida. Y el potrillo se fue. El asunto es que el potrillo era inteligente y volvió. Y el caballo seguía en lo mismo, pero como el caballo hacía tan poquito actividad física, se engordó demasiado y ya no era capaz. Entonces el médico, su dueño, el amo, dijo, no, pero mi caballito, llamemos a un veterinario a ver pues qué nos aconseja. Entonces el veterinario lo vio y le dijo, mira, tu caballo tiene sobrepeso, está muy viejo.
sus patas no resisten el peso de su cuerpo. Por eso ya cada vez está quedándose sentado. Y no hay nada que hacer. O sea, no podemos decir ponerlo a un régimen y hacer un ejercicio físico porque él no puede hacer ejercicio físico. La única solución es dormirlo. Y el dueño lo miraba el caballo y decía, pero ¿por qué tengo que dormir mi caballo? Es que es mi caballo, pero él está sufriendo y va a sufrir menos si lo duermo. Y le dice el dueño al caballo, le dice, tenía tantas expectativas con vos y el potrillo, porque yo traje el potrillo para que le enseñaras a ser como tú. Mire a dónde nos llevan los celos. Cuando nosotros nos dejamos llevar por los celos, perdemos toda objetividad. Y eso aplica para la iglesia más que para cualquier otra cosa. En nuestras vidas, en la vida de la iglesia, hermanos, eso aplica drástica, pero drásticamente. A veces nosotros sentimos tantos celos porque llega un hermano que canta mejor, porque llega un nuevo predicador, porque llega una familia nueva y esa familia llega con mucho ímpetu y con muchas buenas ideas y todo eso. Recordemos que todo lo que nosotros hacemos lo hacemos para el Señor. Y no permitamos que los celos nos cieguen. De ahí la importancia de la paciencia. ¿Sí, hermano Alejandro? ¿Tiempo? Ya, tiempo. Ok, perfecto. Vamos a dejar hasta aquí. Son las 9:15. El jueves continuamos, terminamos esta parte y seguimos adelante. Muchísimas gracias por su atención. Yo ya lo había visto acá que era el tiempo. Creí que ibas a participar. Voy a cerrarle el micrófono a Daniel porque no hay preguntas. Sí hay. No, tengo una pregunta para Elizabeth. Elizabeth, ¿no, ¿nos podrías compartir el link para ver lo del programa que tuvieron el sábado o el domingo? Pues el viernes creo que era el programa. Estoy esperando que los muchachos me lo pasen. Ah, Apenas ok, perfecto. Gracias, Elizabeth. en el grupo. Ajá, gracias, Elizabeth. También acción de gracias por la muchacha por la que habíamos estado orando y habíamos conversado. Bueno, ya Dios está obrando ahí. Amén. Qué bueno. Ah, qué bueno. Qué bueno. Qué bueno, qué bueno. Bueno. ¿Otra pregunta o comentario? O después de cerrar el servicio. Vamos entonces a continuar con el servicio al Señor.